Gracias por la invitación. Para los que no me conocen, pues soy Mario Rodríguez, profesor de Conservación y Restauración de Material Cerámico Arqueológico en la Facultad de Estudios del Patrimonio de la Universidad Externada de Colombia. Les cuento eso porque ese es mi enfoque de trabajo, desde un poco como con un pie en la conservación y restauración de materiales arqueológicos y otro en la arqueología como formación. Esto me ha permitido pues analizar pues desde hace mucho tiempo múltiples artefactos de material cerámico arqueológico de nuestro país y pues de alguna manera quiero que pues con esta pequeña charla podamos como hacer como un muy buen vuelo de pájaro de lo que significa acercarse desde la materialidad vista desde la conservación y restauración de este tipo de artefactos y las preguntas que suscita este trabajo a nivel arqueológico, ¿sí? Por eso la conferencia pues quise titularla así, Las huellas de la gente y el tiempo en la cerámica. De alguna manera nos acerca al tema de cuando analizamos la cultura material, pues lo que nos interesa es hablar de la gente, ¿no? De la gente que está detrás de esos artefactos, de quién hizo esos artefactos, de las organizaciones que permitieron que esos artefactos cumplieran una función y de alguna manera también llegaran hasta nuestro tiempo como elementos informativos del pasado. De esto se trata, ¿no? Todo comienza por acá. Yo no sé por qué se ve la foto tan enana, yo creo que es el formato de la imagen. Todo comienza por acá cuando trabajamos con la cerámica. Este es un acercamiento pues muy pequeñito que les quiero hacer sobre esos pasos que implica la elaboración de un artefacto de cerámica, ya sea en el pasado o en el presente. Son los mismos procesos. Así por más de 10.000 años ha sido en el planeta Tierra. Comienza por acá, la extracción de la materia prima, ¿sí? Las arcillas, los agregados, los elementos que le dan las propiedades a los artefactos de cerámica. Esto implica una preparación de los elementos, de las pastas, una formulación. Eso ha sido así desde el pasado. Ahora hay técnicas muy sofisticadas, por así decirlo, en cuanto a técnicas de procesamiento de estos materiales, un poco de química agregada al conocimiento de la cerámica, pero digamos que siempre se ha hecho de esa manera el proceso cerámico, desde que se descubrió en diferentes lugares del planeta Tierra. Y en nuestro país, desde hace 6.000 años por lo menos, se elabora de esa manera, ¿sí? Se extraen materias primas, se consiguen en ciertos sitios, pero también se preparan los materiales para las funciones que requiero en la fabricación de los elementos, ¿cierto? Entonces, pues implican una cantidad de técnicas de formación de elementos, generalmente en este caso recipientes, como vemos en este museo, figuras, recipientes, elementos que cumplen funciones diversas y que se elaboran con diferentes técnicas de elaboración, ¿no? Entonces hay modelados, hay técnicas como ustedes han escuchado de rollos, modelado directo, diferentes formas de trabajar la materia para darle forma, para darle sentido, pero que también se elabora de esa manera, también dejan diferentes tipos de huellas dentro de los objetos, ¿sí? En los objetos terminados. Aquí vemos imágenes de cerámica actual, de cerámica antigua, que se elabora de alguna manera con las mismas técnicas que utilizaron nuestros antepasados prehispánicos, ¿no? Modelados directos, elaboración de figuras, elaboración con materiales muy plásticos, en ese estado muy plástico, que deja diferentes huellas y diferentes formas en los objetos, que son las que más tarde nos van a interesar analizar. Hay procesos de secado, hay procesos de organización en las elaboraciones de estos artefactos, ¿no? Las comunidades, los talleres, las mujeres generalmente que elaboran este tipo de materiales a lo largo y ancho del país, pues cada vez menos además, se organizan de ciertas maneras, ¿no? Organizan su producción, organizan sus oficios en forma que pues van organizando el espacio también
del trabajo. Esto lo vamos a ver también a nivel arqueológico de múltiples maneras. ¿Mm? Eh, Se cocina el material cerámico, ¿cierto? Se cose como uno de los procesos fundamentales para elaborar como tal la cerámica, ¿no? La transformación del fuego es fundamental para obtener esos materiales resistentes, duraderos, que llegan incluso después de 10.000 o 6.000 años en nuestro país a nuestras manos, ¿cierto? Es un material muy durable, es de los elementos arqueológicos más perdurables en el registro arqueológico. Y eso lo hace tan importante, ¿sí? Eso lo hace tan importante para todos los que investigamos la cultura material del pasado. Y los objetos de alguna manera también entran a una dinámica de uso, ¿no? Un sistema de uso dentro de las comunidades. En los objetos se cocina, se transforman alimentos, se almacenan cosas, ¿sí? Se fermentan elementos, ¿sí? Se guardan, se almacenan, se depositan tesoros, cosas preciadas. El objeto como tal comienza a tener una dinámica de uso social. Y eso justamente es lo que nos interesa mucho interpretar cuando analizamos un objeto cerámico, ¿cierto? ¿Y cómo lo hacemos? Pues vamos a ver como la cantidad de formas y categorías que nos inventamos de alguna manera los investigadores, las arqueólogas, los arqueólogos o los conservadores y restauradores en este país para de alguna manera dilucidar, desentrañar esos elementos de análisis que quedan plasmados en estos objetos. De manera, después de estas dinámicas, los objetos se abandonan, ¿sí? O se pierden, o se botan, pierden su uso, entran a un contexto arqueológico, ¿sí? Así es como llegan de alguna manera a nuestras manos en esta época, ¿sí? Fíjense un contexto arqueológico tradicional de este país, una tumba, ¿sí? Un receptáculo en la tierra donde fue enterrado un ser humano con elementos preciados seguramente para esta persona, una mujer, un hombre, un niño, un bebé, ¿sí? Se entierra con elementos arqueológicos, se entierra con artefactos, ¿sí? Que seguramente utilizó, que fueron elaborados especialmente para ese momento, para ese ritual. Son elementos significativos para ese personaje y de alguna manera encierran parte de esos elementos culturales que nos interesa desentrañar. Los elementos están ahí, usándose en las casas, ¿no? En la actualidad. Esta pieza, por ejemplo, es en Montes de María, una gran tinaja para almacenar agua, tal y como fue utilizada por muchísimos años y por muchísimos siglos. Los objetos se reutilizan, cambian de uso durante nuestra vida, ¿cierto? Así como nuestra ropa cambia de uso, cambia de dueño, los objetos también se mueven dentro de las comunidades que los utilizaron, ¿cierto? Los objetos pierden cierta función, ¿sí? Las ollas de barro, por ejemplo, se perforan, ya no sirven para cocinar, se reutilizan como materas, se reutilizan como guardaderos de cosas. Esto lo vamos a ver normalmente en las casas campesinas, ¿no? Así también ha sido a lo largo de la historia, ¿no? Y eso de alguna manera queda en el registro arqueológico, en los elementos que investigamos en campo y cuando nos acercamos es muy importante tener eso en la cabeza. Esto es la imagen de un sitio arqueológico, ¿sí? También normal en nuestro país. Esto es un conchero, ¿sí? Es la gran acumulación de material cultural en un sitio que fue utilizado para comer, ¿sí? Para vivir, y del cual básicamente quedan restos de esas actividades. En este caso, eh, eh, un gran proceso de consumo de moluscos. Esto generalmente lo encontramos en la costa caribe, en el litoral, muy cerca de las ciénagas. Son sitios típicos donde vamos a encontrar grandes acumulaciones de este material. Y en estos sitios justamente, pues porque fueron utilizados durante muchos años, pues se generaron realmente depósitos enteros de material cultural. No solamente de desechos de comida, moluscos, huesos, ¿sí? Sino también artefactos, cerámica, piedras talladas, así lo encontramos. Esto es otra fuente de información muy importante para nosotros, ¿sí? La etnografía, cómo nos hemos acercado también a esa mirada de esos procesos culturales que de alguna manera persisten en nuestro país,
¿sí? O en cualquier lugar del mundo. Comunidades muy antiguas que todavía utilizan prácticas tradicionales de elaboración de objetos, por ejemplo. Con ellos nos podemos acercar mucho a entender muchas de las nociones de tecnología, de los artefactos, de significado, ¿sí? Así como nos lo explicaba la profesora anteriormente, por ejemplo, también. Saltando la anterior porque venía antes, este es el registro arqueológico de un conchero. Si ven, esto está a flor del suelo, ¿sí? Esto se ve visible, o sea, uno lo pisa cuando va por ciertos territorios, ¿sí? A partir de eso uno encuentra, no sé por qué no se está viendo encuadrado esto, la cerámica que está botada en el piso. De repente como que se desconfiguró el... Sí, ¿cierto? Como que se mueve ahí. Esto es lo que encontramos cuando vamos a campo, generalmente a investigar, ¿sí? Cuando hacemos recolecciones que se llamamos superficiales. Esa materia, ¿sí? Esos artefactos, esa cerámica. Ese es el acercamiento primario que hacemos como investigadores para recuperar los materiales. Los encontramos en múltiples partes, no solamente en el suelo, en los muros, por ejemplo, en los muros de adobe, en las tapias pisadas. Son suelos que se han removido para construir cosas. Ahí encontramos evidencias arqueológicas también, ¿sí? Ahí encontramos rastros de parte de los artefactos que se elaboraron en ciertos contextos culturales. Estas casas, por ejemplo, los patios de estas casas están llenos de material arqueológico, no solamente prehispánico, sino también de el registro colonial y republicano que quedó en estos lugares. Así lo vemos, así encontramos los pedazos. Y esto es tradicionalmente una vista de una gran excavación, ¿no? Cómo nos acercamos a través de la investigación arqueológica para recuperar contextos específicos donde se empleó, donde se utilizaron los artefactos, ¿no? Eso es una imagen de Nueva Esperanza, aquí en el municipio de Soacha. Y esto es lo que obtenemos, ¿sí? Después de largas jornadas de trabajo, después de largas jornadas de palustre y pala y de recolectar grandes toneladas de tierra, pues básicamente lo que obtenemos son estos, ¿no? Registros, pequeños registros de esos artefactos. No siempre son estas piezas fabulosas que salen de las tumbas, objetos completos, objetos que de alguna manera son como los que vemos en este tipo de museos, sino esto. Esto es el registro que muchas veces analizamos en este estado, miles y miles de fragmentos cerámicos de muchas épocas, con muchas cronologías, con muchas técnicas de elaboración, ¿sí? Entonces, esto es lo que de alguna manera nos llevamos a los laboratorios. De las tumbas, por ejemplo, salen objetos más completos, ¿sí? Que nos sirven para indagar sobre otras cosas, sobre otro tipo de prácticas. Vamos a ver información sobre eso. Fíjense en este caso, son hallazgos fortuitos que ocurren aquí en nuestra misma ciudad, ¿sí? Esto es en Usme, básicamente construyendo, por ejemplo, parte de la infraestructura de Transmilenio, de repente se descubren sitios impresionantes donde o hay ocupaciones humanas o contextos específicos de entierro, ahí ven un rastro donde hubo un humano enterrado con una ofrenda constituida básicamente por una cerámica, ¿sí? Es este caso. Entonces, fíjense una cosa también, cuando analizamos ese tipo de contextos, también nos interesa saber qué pasó en esos contextos. Esos contextos se forman, se transforman de múltiples formas y con ello la materia que está contenida ahí también se transforma. La cerámica no llega a nuestros días tal y cual fue enterrada, tal y cual fue usada, también se transforma. Entonces, ese es el tipo de preguntas que nos hacemos, por ejemplo, los conservadores o las conservadoras de bienes culturales, ¿sí? Pensar cómo ese objeto ha trascendido en el tiempo, cómo ha transcurrido en el tiempo y qué es lo que ha ocurrido en el tiempo, pues en una serie de procesos físicos y químicos también en estos contextos, ¿sí? Entonces no vamos a analizar, digamos, materiales prístinos que están, digamos, uno no abre una tumba y va a encontrar tal y cual la dejaron hace 500, 1000 o 2000 o 6000 años, ¿no? Son procesos muy complicados donde estos contextos se transforman de alguna manera también, ¿sí? Así como los objetos se transforman durante su uso, ¿sí? Quedan huellas de uso, se rompen, se desgastan. Durante estos procesos que llamamos tafonómicos y que son muy complejos, llegan hasta nuestros días. Y eso es lo que analizamos de alguna manera en el laboratorio nosotros. Y nos encanta investigar eso porque eso da información, ¿sí? La información no solamente de esos procesos
¿sí? Que ocurren en la materia, sino de los mismos procesos con los que fue elaborada esa materia, ¿sí? Fíjense un contexto particular de entierro, ¿no? Esto es en Tunja. Un personaje es enterrado normalmente en la época prehispánica en este país en ciertos periodos con un ajuar, ¿no? Con una serie de elementos cerámicos que lo acompañan en ese viaje a la muerte, ¿no? Pero fíjense aquí, ¿no? O sea, son cerámicas que de alguna manera también han sido transformadas en ese contexto, ¿no? Esos suelos cambian, se transforman, se modifican, ¿sí? Se destruyen en muchas ocasiones. Y eso es lo que intentamos de alguna manera salvar, rescatar esa información, ¿no? Así llega esa información al laboratorio, ¿no? De esa manera, ¿no? No salen las piezas relucientes. Es cerámica, es duradera, pero de alguna manera la vamos a encontrar así, fragmentada, ¿sí? Llena de depósitos, con elementos muy, muy complejos de deterioro. ¿Mm? Y además con elementos que posiblemente estaban contenidos en su interior, ¿no? Son receptáculos de alguna manera este tipo de artefactos. Entonces, por eso es tan importante realizar procesos muy minuciosos de rescate y de análisis de ese material, ¿no? Porque hay información contenida. ¿Mm? Y esto ya es una pieza, digamos, eso que vienen en las tumbas es lo que vemos de alguna manera luego en los museos, ¿no? Toda esa información, después de ser analizada, después de ser limpiada minuciosamente, trabajada con métodos de conservación y de restauración, pues nos muestra objetos de alguna manera exhibibles, ¿no? Con los que podemos disfrutar y hacer un contacto cultural en nuestros días. Y así comienza, ¿no? Todo comienza en el laboratorio. Después de todos estos procesos, pues nos acercamos muy minuciosamente a los objetos. Esto es, por ejemplo, el Laboratorio de Conservación y Restauración de la Universidad Externado. Así llegan los materiales arqueológicos al taller. Básicamente son procesos que tenemos que empezar a asumir desde la investigación, desde procesos muy juiciosos de análisis previos, donde hay diagnósticos, donde hay radiografías, donde hay pruebas de laboratorio, donde hay exámenes, y a partir de eso, poco a poco, escudriñamos esos contextos tan complejos que parecen salir de los contextos arqueológicos para rescatar los materiales que nos interesan. ¿Sí? Aquí ven a las restauradoras, por ejemplo, trabajando sobre los materiales cerámicos y pues analizando cada una de esas partes que los componen. En este proceso, por ejemplo, se rescatan elementos en su interior, ¿sí? De forma muy caprichosa se depositan en el interior de las urnas, de las ofrendas, elementos que son parte de los ajuares, ¿sí? Vamos a ver en este caso qué se encontró. Aquí ven las restauradoras poco a poco fragmentando esos elementos que encuentran, haciendo microexcavaciones al interior de las piezas, ¿sí? No solamente la excavación que se hace en el campo, sino de alguna manera se lleva esa excavación al laboratorio para pues disminuir los riesgos de pérdida de esos materiales que pueden ser supremamente pequeños, ¿no? Estoy hablando desde cosas microscópicas hasta artefactos de un tamaño pues considerablemente pequeño, ¿no? Una cuenta de collar, piedras, líticos, fragmentos de elementos que se puedan conservar en los contextos arqueológicos, hasta pedazos de ceniza, de carbón, semillas, ¿sí? O sea, ese es el nivel de información que sale en los objetos arqueológicos. Esos son diferentes aspectos de trabajo ya en los talleres de restauración. Y a partir de ahí, digamos que nos hemos hecho muchas preguntas, ¿sí? Como conservadores y como restauradores. Esa capacidad que tenemos de poder, esa oportunidad que tenemos de poder analizar los objetos de forma como tan detallada, nos permite de alguna manera hacernos unas preguntas muy interesantes acerca de procesos tecnológicos, de procesos de uso, ¿sí? De procesos de transformación y de significado de esos materiales. Eso es, digamos, como el tema que nos interesa mucho analizar. O sea, no significa solamente recuperar un objeto, limpiarlo y exhibirlo, sino detrás de esos objetos que ustedes ven en las vitrinas perfectamente restaurados, hay todos unos procesos de análisis y de estudio que arrojan información muy valiosa para las interpretaciones arqueológicas. En este caso tan sencillo, por ejemplo, una limpieza muy delicada
lo que empieza a obtener, ¿no? Rastros de pinturas muy delicadas que de otra manera se pueden perder, ¿sí? Con una limpieza que se haga, por ejemplo, de forma descuidada con un cepillo, lavándola, ¿sí? O sea, son procesos ya de limpieza, de análisis y de limpieza que comienzan a arrojar informaciones muy interesantes. Este es el caso, por ejemplo, de una cerámica muy antigua aquí del altiplano, justamente las excavaciones de Nueva Esperanza en Soacha, ¿sí? Que a partir de un objeto que llega así al laboratorio, pues se comienza un proceso muy minucioso de análisis, ¿sí? De esa materialidad. Son piezas que tienen más de 2400 años, ¿sí? Del periodo Herrera aquí del altiplano. Y que encontramos una serie de elementos que no preveíamos encontrar en ese tipo de material tan temprano del periodo Herrera, ¿no? Unas policromías increíblemente conservadas, unos engoes muy bien aplicados y una decoración en general muy, muy compleja. Es este objeto. Entonces, fíjense, después de restaurado, todos los elementos que logró conservar y lograron rescatarse, ¿no? O sea, de alguna manera fue un logro mantener esos elementos de forma tan eficaz gracias a los procesos de conservación que se hicieron, con limpiezas muy minuciosas y observaciones pues como muy detalladas de las características tecnológicas de las piezas. Estas son piezas, por ejemplo, Guayupe, que se restauraron del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, y planteaban múltiples preguntas acerca de la técnica de elaboración y las pinturas empleadas en las superficies de las cerámicas. La cerámica Guayupe es una cerámica de los llanos orientales, generalmente del territorio de lo que hoy es el Meta, ¿sí? Son unas cerámicas realmente muy extrañas, si uno las compara con el resto de cerámicas del mismo periodo en este territorio. Son cerámicas que además fueron elaboradas de forma como muy expedita, con desgrasantes vegetales, tal y cual se elaboraban cerámicas hacía 6000 años. Son unas cerámicas muy livianas, pero muy complejas en su decoración, ¿sí? Básicamente son receptáculos para como urnas funerarias o elementos que se han relacionado mucho a la celebración de festejos. O sea, cerámicas no tanto para procesar alimentos, sino para servir, ¿sí? Y festejar en fiestas muy grandes, y en festejos comunitarios muy grandes. Son cerámicas decoradas con unas formas muy particulares, como muy barrocas, y con unos engobes muy gruesos, muy delicados, que también sin procesos adecuados de conservación se pierden, ¿sí? Si esto se toca básicamente con el dedo, se desprenden las capas pictóricas. De ahí la complejidad de tratarlas adecuadamente y conservarlas con los métodos pues, de laboratorio que se pueden realizar, ¿no? en talleres. Estos son algunos ejemplos de esas cerámicas, ¿no? Y como ven ahí las características de estos empastes que se aplican como técnica decorativa, como pintura, que pues las hace ver muy, muy vistosas. Cerámicas como esta, por ejemplo, ¿no? De tierra adentro. En muchos casos, pues cerámicas que han sido guaqueadas, que fueron sacadas con las técnicas no tan oportunas, pero que conservan elementos pictóricos muy interesantes. Y ahí pues como acercarnos al tema de la decoración, ¿no? Pienso en este caso y es como un ejemplo típico de las urnas de tierra adentro, las que colocaban adentro los hipogeos, ¿sí? Excavados en la tierra. Son urnas funerarias que fueron pintadas con 2, 3, 4 engobes al mismo tiempo, que tienen incisiones y además esas incisiones tienen unos empastes bien complejos que rellenan las incisiones y las perforaciones, creando elementos muy vistosos y como de múltiples texturas. Piezas como esta, que son muy del Bajo Magdalena, de la región de la llanura del Caribe, y que implican además como cosas muy curiosas, ¿no? Una mancha de cocción, o sea, una mancha lograda por los maderos que se utilizaron en la cocción, hemos visto que no son manchas tan, tan adrede que resultan en el material. Básicamente son una tipología de piezas que se elaboran y que se cocinan al parecer independientemente, no en grandes hogueras con muchos materiales, sino básicamente una olla por otra olla por otra olla, cada una con su material de combustión que se acomoda de cierta forma para que cree ciertos patrones
en el momento de la quema. O sea, de alguna manera se aprovecha la quema como un elemento también técnico y decorativo del objeto. Esto es muy raro y cada vez encontramos más ejemplos. Esta, por ejemplo, es del Museo de San Jacinto. Como ya saben, en el Museo del Oro, aquí también hay piezas similares. Hablando de los contenidos, fíjense, ¿sí? Este tipo de piezas llegan así de las excavaciones arqueológicas, por ejemplo, de Tunja. Son piezas que se analizan en laboratorio, son contextos como este tipo de cosas, ¿sí? Que no es posible analizarlo de una forma tan clara en campo, ¿sí? Aquí se aplicaron unas técnicas que es como una excavación en bloque, se saca de alguna manera todo el bloque o el terrón de tierra que contiene muchos elementos materiales y en laboratorio se hacen procesos de microexcavación. Aquí hay múltiples cerámicas, ¿sí? Restos humanos, artefactos, de alguna manera es el entierro, ¿sí? Corresponde al entierro de un infante, un niño, que fue enterrado con múltiples elementos. En laboratorio lo que se hace es poco a poco analizar pues este conglomerado de elementos, hacer un proceso de rescate de microexcavación muy cuidadosa y de conservación de cada uno de los elementos. Aquí, por ejemplo, sale este elemento, de ese conglomerado que vieron de tierra y elementos varios, sale este elemento, que resulta siendo un elemento muy complejo, una copa en una tumba muisca de Tunja, que es de las llanuras del Caribe, ¿sí? Y esto se pudo, determinar a partir de las características técnicas decorativas de la pieza, de la misma pasta, o sea, de la misma formulación de la pasta cerámica, pero sobre todo de la técnica decorativa, ¿sí? Que es muy común en estas regiones, no así en el territorio muisca. Entonces vemos que una tumba de un infante que podía pasar desapercibido en una investigación arqueológica de este territorio, pues se convierte en un personaje de cierta relevancia por tener artefactos de pues, tierras bajas muy lejanas, ¿no? Características como estas de piezas cerámicas que tienen superficies muy alteradas. Y aquí voy a todo lo que sucede en el objeto arqueológico en el momento de su entierro, ¿sí? Ocurren múltiples factores de alteración, ¿sí? La tierra se adhiere, las sales, los elementos contenidos en la tierra se disuelven, se adhieren al material, comienzan a generar una serie de alteraciones. Así es como llegan los materiales luego de ser excavados, ¿sí? Y con técnicas muy adecuadas, aquí se logra esto, ese es el mismo objeto, ¿sí? Se logran recuperar elementos muy valiosos, tanto decorativos, ¿sí? A través de limpiezas que se hacen básicamente bajo el estereoscopio, bajo lentes de aumento, viendo que se retira, pero también viendo que se deja, ¿sí? Eso es muy importante en el material arqueológico en los talleres de restauración. Nos interesa mucho ver qué elemento puede ser perjudicial para el objeto, pero también los elementos que son información relevante para interpretar el objeto. Este es el caso de unas pequeñas ollas que se ve, o sea, fíjense esta pieza, cómo se le ve el uso que tuvo en su momento, ¿no? Ya sea en el momento del ritual que utilizaron para el enterramiento o lo que hicieron en ese ritual, o días o meses antes del enterramiento de esa persona, ¿no? O sea, el objeto realmente se ve con huellas de su uso. Tiene los bordes desgastados, con faltantes. Tiene una gran mancha de hollín. O sea, el objeto fue utilizado para transformar o coser algún tipo de elemento, ¿sí? O quemar algo en el momento del ritual de enterramiento. Eso es importantísimo mantenerlo. Fíjense eso, ¿sí? Es la huella del uso, lo que le da el valor a ese objeto, ¿no? Que nos dice cómo fue empleado y utilizado en ese momento. Las huellas de uso, ¿no? Que son tan imperceptibles a veces, ¿no? Esto es una copa muisca que fue utilizada realmente, ¿no? Esto es un engobe desgastado, un engobe que fue alterado por los líquidos que fueron depositados múltiples veces y que seguramente fue un elemento de uso continuo por la persona que la empleó o las personas que la emplearon, ¿no? Elementos tan sutiles como esto, ¿no? Cucharas, cucharitas que se emplearon para muchas cosas, que se rompen y pierden su uso, que se encuentran dentro del registro arqueológico como basura, ¿no? Se me rompió la cuchara, ya no me sirve el artefacto, lo boto y queda dentro del basurero, ¿sí? Ese basurero se recupera luego arqueológicamente y se encuentran este tipo de cosas. Esas huellas
que parecen sutiles, pero para nosotros son muy importantes, ¿no? Las huellas del desgaste, las huellas del uso que se le dio al objeto, ¿sí? Los objetos de cerámica no solamente se utilizan para cocinar, para revolver, ¿sí? También se utiliza para procesar, para machacar, se lavan, se vuelven a utilizar, ¿sí? Los objetos se utilizan todo el tiempo, ¿sí? Y esas huellas quedan acá, ¿sí? En la superficie. Eso se analiza, ¿sí? Eso es muy importante porque define formas de uso de las cosas, ¿sí? De una olla. Nos define si un objeto fue utilitario o no, ¿sí? Si tuvo esas características. Fíjense en este caso, ¿no? Estas jarras de Nueva Esperanza fueron utilizadas múltiples veces, ¿sí? El agua, las sales contenidas en el agua deterioran la cerámica. Entonces, cuando han visto recipientes de cerámica actual, han visto cómo las sales generalmente contenidas en el agua deterioran los objetos, ¿no? Los van poco a poco, lo que decimos descascarando, ¿no? Lo que decimos coloquialmente, ¿sí? Los van desportillando, las sales van reventando los objetos. Y eso pasa en el registro arqueológico, pero eso pasa también en el uso continuo de los objetos. Y quedan así. ¿Mm? Nos hablan del uso, ¿no? Las alteraciones producidas por la suciedad, por los elementos que se acumulan en el material, ¿no? A través de las limpiezas, de los análisis que hacemos, podemos encontrar esas huellas, ¿no? Esas huellas del desgaste, ¿no? O sea, una boca que toma de una copa prolongadamente produce ese desgaste frente a una zona que no fue utilizada para eso, ¿no? Entonces ahí se ve el uso justamente de los objetos. ¿Mm? Es lo mismo, ¿no? Esas huellas de desgaste que quedan en los recipientes, en una copa Nariño. Y esas pequeñas huellas que van quedando impregnadas en el material cerámico. El material cerámico es un material poroso, ¿sí? Entonces, al ser un material poroso, retiene, contiene y absorbe muchos elementos que estuvieron en contacto con el objeto. Desde la comida que se sirvió, desde los elementos que fueron depositados ahí, hasta los elementos que estaban rodeando el objeto, por ejemplo, en los contextos funerarios. Esas huellas muy sutilmente se deben analizar también. Quedan en el objeto, en la superficie, ¿sí? A veces en forma de manchas, a veces en forma de concreciones, a veces en forma de escurrimientos, ¿sí? Se ven realmente las formas de alteración del objeto. Fíjense en este caso. Los objetos se rompen, ¿sí? Sufren fisuras, fracturas, ¿sí? Se estresa el material. Físicamente el material se va desgastando, ¿sí? Hasta que se rompe. Fíjense en este caso esas huellas que claramente nos hablan del uso que tuvo el objeto, ¿no? De esos contenidos que estuvieron en contacto con la superficie cerámica y están sobre un objeto que está decorado, que tiene engobes, que tiene decoraciones, ¿sí? No significa que una olla preciosamente decorada no haya sido utilizada para servir. Claro, para eso eran, ¿no? O sea, los objetos se ponen en servicio, ¿sí? De alguna manera también, ¿no? En la mesa o para cocinar. Ahí están entre huellas de decoración, engobes crema, negro, rojo, pues están las huellas de las sales, del hollín, de todos esos elementos que se impregnaron en el material en el momento de su utilización. Es este objeto, ¿sí? Que con una adecuada limpieza y un proceso de conservación, porque también esos elementos comienzan a hacer daños, por ejemplo, en la estructura material del objeto, por ejemplo las sales, después de ser removidas y tratadas y entendidas, pues tenemos este objeto de alguna manera perfectamente conservado, con sus huellas de uso, con sus evidencias, ¿sí? Que nos permiten definir muchas cosas acerca de su uso, pero también que nos expone, pues de alguna manera, la belleza técnica con la que fue elaborada, ¿no? Eso nos interesa como mediar desde la restauración arqueológica. Piensen en este caso, ¿no? Esos cántaros que tienen esas bocas, como les explicaba, ¿no? Que demuestran el uso que tuvieron a partir del uso de líquidos, ¿no? O esas huellas que quedan también de esos procesos de enterramiento, ¿no? Las raíces, ¿sí? En una tumba, las raíces entran, las raíces se adhieren a los materiales, quedan plasmadas, quedan adheridas esos pigmentos y esos taninos que contienen las raíces.
al punto que los objetos pues llegan a deteriorarse de tal forma pues que corren el riesgo de desaparecer, ¿sí? Un proceso de un entierro, por ejemplo, muy húmedo, con muchas sales, cerca al mar, pues genera problemas como estos, ¿no? Donde el material poco a poco se va degradando hasta convertirse básicamente en polvo, ¿sí? Hay contextos donde el material cerámico prácticamente sale totalmente triturado o pulverizado a causa de esos factores de alteración, también de los contextos de enterramiento en los que estuvo, ¿sí? Fíjense aquí cómo el material básicamente está hecho polvo, ¿sí? A causa de esos procesos. Y eso nos ocupamos también nosotros en los talleres de restauración y de conservación, ¿no? Fíjense el caso de una mucuramuisca, ¿no? Que tiene un engobe muy particular, que es un engobe blanco precioso, de estas piezas hay muy pocas. Encima tiene un engobe naranja con pinturas, ¿sí? Hechas al pincel, y que tiene toda esa huella que ocasionan las alteraciones ocasionadas por humedad y sales. Después de procesos de conservación y estabilización del material, pues podemos obtener resultados como este, ¿no? Objetos más estables, objetos que han sido descontaminados de alguna manera de estos elementos perjudiciales y que nos muestran pues como la riqueza de ese objeto del... Fíjense en este caso tan particular, ¿no? O sea, son las huellas físicas del contenido que tuvo la pieza, ¿sí? O sea, contenidos que de alguna manera se transforman, también se alteran con el tiempo, pero que quedan dentro del recipiente. Esa información es muy importante, se puede analizar, ¿sí? Ahí quedan huellas, ahí quedan elementos materiales que podemos analizar a través de técnicas de o microscopía, ¿sí? Técnicas químicas o técnicas de identificación visual, con espectroscopía, con elementos ya más sofisticados donde podemos determinar básicamente qué contenían los objetos, ¿sí? ¿Para qué fueron empleados? Aquí vemos esas huellas, ¿sí? Contenidas, por ejemplo, en recipientes funerarios. Piezas que nos acercan un poco a esas preguntas del uso que tuvieron los objetos, ¿no? Quise poner estas porque son recipientes muy comunes en el altiplano, ¿sí? En todo el territorio de los Andes orientales, los llamados mocasines. Se llaman mocasines por esa forma particular que tienen los recipientes alargados, como si fuera un zapato, ¿sí? Estas son piezas que se elaboraron, aunque en toda América, aquí en Colombia predominantemente aparecen en la cordillera oriental, ¿sí? Y son huellas que tienen son piezas que tienen muchísimas huellas de uso, ¿sí? Para mí todavía sigue siendo como muy importante, aparecen desde el Muisca temprano, aquí, o sea, hace ya casi 2000 años, aparecen este tipo de recipientes con huellas muy claras de desgaste en la parte inferior, pero sobre todo al extremo, a la punta del recipiente. Generalmente presentan mucho hollín, ¿sí? En la superficie exterior y mucho desgaste en la punta, como si el objeto hubiera sido colocado en las hogueras o en los sitios de cocción solamente acercando la punta. Imagínense como un recipiente como para mantener algo como a media cocción, como en bajito, ¿sí? Muy cerca a las hogueras, y generalmente termina muy alterado en esas puntas donde recibe el impacto del fuego, que de alguna manera procesa algún tipo de elemento que hay en su interior, lo cose lentamente o algo, pero que se calienta solamente por ese extremo. Entonces fíjense, y además son muy decorados, ¿no? Como que tienen elementos muy ricos en decoración aplicada, ranitas, y son este tipo de cosas. Entonces fíjense que la parte de acá, la parte de la punta, siempre está fragmentada, muy desgastada, con hollín, o este tipo de piezas, ¿sí? Que corresponden a contextos similares, también muiscas, ¿sí? Son muy particulares porque son de una cerámica muy delgadita, pero siempre presentan unas huellas de uso muy claras por contacto con el fuego, ¿sí? Entonces son piezas tremendamente decoradas, como muy ricamente decoradas, pero que demuestran algún tipo de uso muy particular, donde básicamente se exponían al fuego muy directo, ¿no? Como una hoguera viva y se transformaban en elementos que seguramente estaban en el interior. Fíjense, en este caso son los mismos recipientes, siempre con esas huellas muy claras de alteración de la superficie, ¿no? Que generan el impacto del fuego con la superficie. Estos también muiscas, ¿sí? Y son muy características, esos llamados canastos, ¿sí? Y también tienen las mismas huellas.
tanto en el interior como en el exterior. Recuerden, por ejemplo, esas referencias a la quema del moqui entre los muiscas, donde el moqui es una resina de tierras altas que genera un humo parecido al incienso. Y esto era muy utilizado por los muiscas en sus sitios rituales, en los santuarios, en las ofrendas. Entonces, seguramente este tipo de piezas nos plantean ese tipo de uso, ¿sí? Objetos que eran de alguna manera sostenidos y que eran empleados para quemar y quemar productos de forma muy fuerte, porque tienen carbón en el interior y en el exterior. Fíjense, en el caso todos tienen ese tipo de huellas, ¿no? Y son objetos que básicamente su forma nos sugiere que son para agarrar, para poner, para llevar y de alguna manera dispersar por el ambiente seguramente lo que tenían ahí. Estas piecitas que son tan particulares en el área de tierra adentro, ¿sí? Que nos muestran a partir de su forma su claro uso, ¿sí? Son como una olla integrada con soporte para que pueda coser desde abajo, ¿no? O sea, es como un pensamiento muy práctico de poner el elemento de fuego por debajo, ponerla encima y las tres patas de ella misma se llaman trípodes, sostienen la pieza para coser lo que hay en su interior, ¿no? Fíjense en este caso piezas que están muy alteradas por procesos tafonómicos, por procesos de entierro, por el proceso mismo de alteración en el momento en que están bajo tierra, y que con procesos de intervención adecuados, piensa ahí en el caso de esas ventanas de limpieza que se pueden hacer muy delicadamente y con productos adecuados, logramos remover esos productos que alteran las superficies y no nos permiten de alguna manera leer lo que hay debajo de esas alteraciones, ¿no? Esos productos de corrosión del suelo que se van adhiriendo a los materiales. Entonces podemos obtener esto, ¿no? O sea, con unas limpiezas muy bien elaboradas en laboratorio, en los talleres de restauración, podemos recuperar características seguramente de las superficies originales, de las técnicas, de los acabados, ¿sí? Estos ejemplos que les muestro son de eso. Fíjense en este caso, ¿no? Una pequeña ocarina CNU, después de un proceso de limpieza, toda la información tan interesante que genera, ¿no? O sea, una superficie negra y además con esas manchas, esos empastes colocados en las incisiones para resaltar el motivo decorativo inciso. Procesos que ocurren también dentro del mismo contexto, ¿no? Las piezas cerámicas se rompen, ¿sí? O en los procesos de extracción también, ¿no? Los procesos de excavación. Son piezas muy delicadas. Es el caso de una figura que es del contexto arqueológico de Nueva Esperanza, aquí en Soacha. Es una pieza muy antigua que fue encontrada en uno de los entierros de Nueva Esperanza y que parece provenir de las costas de Maracaibo, ¿sí? O sea, un objeto que llega aquí al altiplano, termina enterrado en una ofrenda, se encuentra en un proceso de excavación arqueológica con ciertas alteraciones. Fíjense el grosor que tiene esta pasta cerámica, es un objeto macizo, la parte superior sí es hueca, pero las piernas de la mujer son macizas y tan gruesa que la cerámica no alcanzó una transformación en el fuego adecuada. Básicamente, el interior, el núcleo de la pasta está en arcilla, ¿sí? Está crudo, como decimos. Entonces es un material muy delicado que si no se trata adecuadamente, pues va a terminar pulverizándose por completo. Con un adecuado proceso de conservación, pues miren el resultado, ¿no? Fíjense las superficies que se lograron recuperar, las de los engobes originales, que tiene muchos, o sea, se ve que la figura estaba toda engobada en rojo, o sea, era una figura cubierta en engobe rojo, seguramente tenía algunas otras decoraciones, pero fíjense pasar de este objeto en ese estado de conservación a un objeto que de alguna manera expone pues como todas las características técnicas y la importancia que tuvo en ese contexto arqueológico específico, ¿no? Piezas como estas también del periodo Herrera. Después de procesos de conservación, pues lograr resultados como estos. Nos interesa mucho acercarnos a esas huellas sutiles de la técnica de elaboración, ¿sí? Cuando analizamos los objetos cerámicos a esa escala, en ese nivel de detalle, pues nos acercamos mucho a la forma en que fueron realizados, ¿no? Vemos las huellas que a un nivel más macro no se aprecian, ¿no? Toca acercarse mucho, a veces con lentes de aumento, para ver esa forma en que fueron elaborados, cómo fueron pulidos,
cómo fueron alisados, bruñidos, cómo se hizo una incisión, esas huellas de la herramienta que quedan en los materiales. A veces quedan hasta las huellas de las manos impresas en el material cerámico, ¿no? Eso es muy importante. Entonces fíjense en eso, ¿no? Esta luz no nos ayuda, pero pues se ven las huellas de la persona que elaboró la pieza, ¿sí? Si ven las manos ahí plasmadas en una urna funeraria, son las manos del que elaboró la pieza. ¿Mm? Son huellas muy interesantes, ¿sí? Entonces, ver los objetos a ese nivel nos permite acercarnos a eso, ¿no? A reconstruir formas y técnicas de elaboración, formas de aplicación de las pinturas, por ejemplo, de los engobes. ¿Mm? Fíjense en este caso, ¿no? Cómo utilizo un pincel y puedo no ser tan hábil, pero cómo logro hacer líneas de determinada forma para obtener decoraciones como esta. Pero pues cuando las veo a ese nivel de detalle, pues veo, ¿no? La consistencia en las que fueron aplicados esos engobes, las pastas que elaboraron para aplicar directamente sobre la superficie, las formas en que fue bruñido el material, fue alisado, ¿sí? Aquí vemos una superficie que no está con proceso de limpieza y aquí ya la vemos y ven cómo se ve ese proceso de alisado que se hizo sobre las piezas. Huellas tan interesantes como esta, ¿sí? Que quedan plasmadas en el material cuando estuvo en estado plástico, antes de cocinarse, cuando lo estaban elaborando, ¿sí? Son huellas de cestería, o sea, de la superficie que debió tener un tejido y donde se elaboraba la cerámica. Y es muy común en las piezas Nariño encontrar eso. Fíjense que muchas tienen esas huellas que quedan como improntas en el material plástico, en la arcilla, y que luego cocido pues quedan completamente conservadas, ¿no? Fíjense esas huellas tan bonitas de artefactos que no existen, pero que quedan plasmados sobre el material cerámico, ¿no? Estos son piezas guayupe también, que tienen esos elementos decorativos y esas engobes tan particulares. Elementos que se hacen no solamente de forma decorativa, sino con un uso utilitario básico, ¿no? Fíjense, en este caso una pieza totalmente perforada, pues tiene un uso pues, que sabemos que es, ¿no? Es un colador, ¿no? Es un objeto de alguna manera elaborado con ciertas técnicas y cierta estética, pues tiene usos claros también a partir de sus formas, ¿no? En el caso de las urnas Tamalameque lo quise traer porque una de las grandes preguntas que yo creo que tengo desde hace muchos años y que ojalá alguien la pueda responder es la técnica de elaboración que tienen los engobes y las pinturas que tienen los personajes, ¿sí? Son unas urnas muy particulares porque tienen unos engobes tremendamente gruesos. Yo creo que fueron elaborados además en procesos post-cocción, luego de la cocción, porque son arcillas básicamente, arcillas muy puras, ¿sí? Blancas, que fueron básicamente colocadas como un engobe, pero sin coserse, ¿sí? O sea, como una pintura casi mural que se aplica directamente sobre la superficie y además se decora con múltiples motivos al pincel. Es muy frágil y la vamos a encontrar muy abundante en estas urnas del Magdalena Medio. O piezas como estas, que son del suroccidente, sobre todo de la zona de Nariño, donde encontramos una superficie con elementos que nos han resultado en los análisis como la identificación de estos materiales como ceras. O sea, hay procesos de o mantenimiento o de acabado posterior de los objetos luego de su cocción. Por eso encontramos en Nariño esas piezas que son tremendamente brillantes. Aparte de su técnica, que es muy cuidadosa en términos de el pulido que le dan y el bruñido que le dan a los objetos, o sea, son objetos muy brillantes, eso no lo encontramos en otras zonas del país. Encontramos materiales que además le ayudan a aumentar ese brillo, en este caso ceras naturales, ¿sí? Como lustrar un objeto, ¿sí? Y las hemos encontrado en múltiples objetos. Fíjense en este caso, se alteran esas ceras obviamente por los procesos de enterramiento de los objetos, generalmente en estas piezas que hacen parte de ajuares funerarios de tumbas. Y encontramos esas evidencias, ¿sí? Sobre la superficie. Esto ya es visto con lentes de aumento.
Básicamente las podemos ver, sacar muestras, analizar eso a nivel microquímico y obtener esos resultados que les digo. Eso es muy interesante porque además nos permite definir formas de tratamiento de estos objetos, formas de limpieza de estos objetos, para no alterar esos materiales que fueron colocados ahí. No es una simple limpieza con un cepillo, sino mantener también esos materiales que conservan las piezas. Fíjense en este caso, ¿no? Este es un objeto nariño, básicamente es un recipiente en forma de pierna, con muchos elementos de estas ceras conservados en la superficie, ¿no? Pero luego de limpiezas adecuadas, pues se obtienen resultados muy interesantes. Fíjense en este caso también, todo material del nariño, de la zona nariño, ¿sí? Objetos que son como estos, ¿sí? Fíjense lo impresionante que es esa superficie, ¿no? El acabado tan pulcro que tienen del uso de los engobes y además del bruñido sobre los engobes. Para obtener piezas como esa. Fíjense el brillo que tiene. Y no es solo un brillo obtenido a través de los procesos de pulido, sino por las ceras aplicadas. No muy lejano está el caso de las piezas, estas son etnográficas de la Amazonía colombiana, que además se utilizan en la actualidad y a las cuales se curan o se acaban con pinturas o resinas específicas de los territorios donde viven. Entonces, ya saben que la selva está llena de elementos increíbles que las comunidades conocen muy bien. En este caso, las piezas, las cerámicas, se pintan con una resina para darle un brillo y de alguna manera un sellamiento a la superficie, que permite su uso para determinados propósitos. O piezas como esto, y no quería dejar de lado el caso de las reparaciones que fueron elaboradas por las mismas personas que utilizaron los contextos de uso de las piezas. O sea, son reparaciones que se elaboraron en la época prehispánica. Se deterioraban sus objetos preciados, objetos seguramente muy significativos y que con técnicas muy particulares reparaban, ¿sí? Recomponían para continuar con su uso. Seguramente no un uso tan normal como el que tenía antes, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, un gran cuenco de la región Nariño que sufrió una gran fractura y que en esa fractura básicamente lo que se hacen son perforaciones para amarrar la fractura y que no se continúe abriendo, incluso para unir fragmentos, ¿sí? Y eso es una técnica que cada vez encontramos más. Mi trabajo de investigación de tesis de restauración se trató del análisis de estos objetos, justamente, porque hay múltiples técnicas. Fíjense, una vista de frente del objeto, y más o menos este es el proceso que tuvo la pieza de amarre para conservar tanto la pieza unida como su uso posterior, ¿no? Se aplican otras técnicas también, ¿no? En el caso de una múcura muisca, aparte de los amarres que se conservaron, seguramente una pieza que estaba en algún contexto muy similar al que estuvieron las momias o seguramente era parte de la cuerda de una momia, tienen las fibras conservadas, los amarres anudados y además resinas, ¿sí? O ceras que sellan, unen los fragmentos y sellan las superficies abiertas, lo que permite su uso posterior, ¿no? Eso es muy interesante. Y en las urnas funerarias de la región de Tamalameque también lo vamos a encontrar. A partir de análisis recientes que pudimos hacer en México, obtuvimos mejores resultados de la naturaleza de ese material, y en este caso se trata de ceras de abeja, que fueron empleadas como material sellante de esas fisuras. Son piezas que se elaboraban de forma también, al parecer, muy rápida. Es un material muy friable, que además tiene un estado de conservación muy delicado, ¿sí? Es una cerámica tremendamente frágil. En esos casos, sufrían muchas fisuras y fracturas en el mismo proceso de elaboración y ellos mismos las reparaban. Seguramente en un proceso muy rápido de reparación y utilización como urnas funerarias. Entonces vamos a encontrar estas evidencias en muchos materiales. Aquí en este museo hay muchísimos. Y para terminar, pues uno de los ejemplos que trabajamos este semestre con las estudiantes de restauración en el externado, a partir de una urna que se encontró en Tunja,
en predios de la Universidad Pedagógica, que ya saben es una zona arqueológica protegida. Hay un hallazgo de una urna particular, en este caso ahí están viendo la foto como fue encontrada, es una olla, así llega a nuestro laboratorio y a través de procesos de microexcavación, de análisis y de estudio de los materiales contenidos en su interior, pues las estudiantes lograron recuperar una serie de elementos muy valiosos que nos dieron información acerca del uso específico que tuvo esta olla, ¿sí? En este caso se encontró que fue utilizada como receptáculo, como urna funeraria de un infante también, un bebé de no más de 6 meses de edad, que murió por alguna circunstancia y que fue enterrado dentro de la olla. Una cosa muy particular es que además tiene cuentas de collar, o sea, como un ajuar colocado seguramente en su cuello, porque se encontró debajo de la cabeza, constituido por cuentas de collar de concha marina. Estos materiales se recuperaron, se analizaron adecuadamente, la olla fue sometida a procesos de intervención muy cuidadosos. Aquí están viendo el proceso que se hizo sobre la superficie de la cerámica, y esta es la pieza, ¿sí? Luego de, digamos, entender todos estos elementos que la componían, de estudiar el individuo que fue enterrado allí y su ajuar, pues se encontró que la pieza además constituía una olla seguramente que tuvo un uso anterior a ser urna funeraria, era una olla de uso, seguramente cotidiana en una cocina, tiene unas huellas de uso, de desgaste, casi la base del recipiente está totalmente desgastado, como si se hubiera usado, quemado, lavado, hasta tener una superficie casi perforada en la base. Si ven las huellas de hollín que tiene la superficie, y además la pieza, para adecuarla como una urna funeraria, pues para que quiera el cuerpito del bebé, se alteró en la parte superior, se rompió, ¿sí? Se fragmentó, se le agrandó la boca para que el bebé, el cuerpo, de alguna manera entrara en el recipiente y pudiera ser enterrado adecuadamente. Así encontramos muchos casos que trabajamos en el taller, que son este tipo de recipientes que de alguna manera todos tenían elementos en su interior. Se recuperaron desde cuentas de collar, conchas marinas, conchas terrestres, piedras semipreciosas, esmeraldas, elementos que hacían parte de los ajuares de entierro de estas comunidades a sus personajes pues, queridos. Y cierro pues como la exposición recordando que finalmente la cerámica es un elemento para nosotros muy importante como elemento informativo del pasado. En este caso están viendo un pequeño recipiente tairona de la Sierra Nevada de Santa Marta, que en su interior, o sea, usted lo ven desde afuera y es una olla normal, pero en su interior tiene la escena representada de toda una, al parecer, ceremonia o de sanación o de chamanes, con un personaje acostado y una serie de personajes que lo rodean. Este es el tipo de cosas que digo que la cerámica de alguna manera nos muestra, ¿no? Son objetos que no solamente sirvieron para su uso normal de cocción, de transformación, de almacenaje, sino que resguardan información que es muy valiosa en términos del significado de esos objetos, de la forma en que fueron entendidos en el pasado y cómo podemos entender a esas comunidades de alguna manera en nuestro presente, ¿no? A través de esos artefactos que estoy seguro siguen guardando entre sus poros miles de datos que son muy útiles para todos los que nos interesa esa información. Bueno, muchas gracias.